Bueno, es un gran placer reunirnos hoy para incorporar un nuevo miembro correspondiente, el doctor Nelson Padilla, de la ciudad de Córdoba, y lo va a introducir la doctora, introducir no se dice en castellano, ¿no? Lo va a presentar la doctora Gloria Dulmer. Gracias. Bueno, por mi parte es un gran placer presentar a Nelson. Un resumen, el doctor Nelson Padilla inició su carrera académica en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física y el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba, donde realizó los estudios de licenciatura y doctorado en astronomía, obteniendo este último grado en 2001 bajo la dirección del doctor Diego García Lambas, con una tesis basada en estudios dinámicos de la estructura a gran escala del universo. Obtuvo luego una beca Fulbright para realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Cornell, trabajando con el doctor Giovanelli, y luego se traslada a la Universidad de Durham, en Reino Unido, para llevar a cabo un postdoctorado en el Instituto de Cosmología Computacional, bajo la supervisión del doctor Carlton Buff. Durante estos postdoctorados se destaca su participación en uno de los primeros grandes relevamientos de galaxias, el 2-Degree Field Galaxy Redshift Survey, así como en el desarrollo de métodos avanzados para restringir parámetros cosmológicos. A continuación, asume una posición postdoctoral en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde amplía sus investigaciones a relevamientos de galaxias de épocas tempranas del universo y desarrolla uno de los primeros algoritmos para detectar vacíos en la estructura del universo, en colaboración con colegas del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental de Córdoba, el IATE, que era su institución de origen. En 2006 es nombrado profesor en la PUC tras un concurso internacional, donde en 2016 alcanza la posición de profesor titular. Durante este tiempo está a cargo del desarrollo del área de computación de astronomía en la PUC, ganando proyectos de gran envergadura para instalar una sala de cómputos y clústeres de computación. También es elegido director de la sede PUC del Centro de Astronomía y Tecnologías Afines, el cargo que ocupó entre 2014 y 2021. Durante su carrera en la PUC sirve en numerosos comités de tiempo de telescopio, de subsidios y del Centro Nacional de Chile y para CONICET. Sus esfuerzos de investigación iniciales dieron lugar a numerosos proyectos y a la formación de investigadores que continúan la línea de trabajo en la actualidad con resultados de gran impacto y que se encuentran actualmente liderando grupos de investigación internacionales. Particularmente en el tema de vacíos cósmicos, la publicación pionera de Nelson de 2005 condujo a la creación de un grupo de investigación sobre dinámicas de vacíos cósmicos en el IATE, que ha producido artículos de alto impacto y varias tesis de doctorado. Trabajos posteriores de este equipo demostraron que la simplicidad del entorno de vacíos permite utilizarlos para estimar parámetros cosmológicos con gran precisión. Cabe agregar que los estudios iniciales de Nelson asumieron componentes estándar del universo, incluyendo energía oscura, que podría ser la responsable de la expansión acelerada del universo, y materia oscura, cuya evidencia indirecta se ha observado desde los inicios del universo, justo después del Big Bang, así como en la rotación de las galaxias. Durante un año sabático en el Instituto Max Planck de Astrofísica en Alemania, 2013-2014, Nelson comienza a investigar sobre gravedades alternativas, buscando otras explicaciones para la energía oscura utilizando vacíos cósmicos. Este trabajo también lleva al desarrollo de grupos de investigación y a la formación de nuevos doctores, codirigiendo una tesis doctoral en la Universidad de Durham. Además, ha explorado alternativas a la materia oscura, creando en 2017, junto con su exalumno, el doctor Araya, un grupo dedicado al estudio de agujeros negros primordiales formados justo después del Big Bang, utilizando técnicas analíticas y numéricas conjuntas de los campos de cosmología y física teórica. Este grupo incluye actualmente miembros del IATE, de Reino Unido, de Países Bajos
y de diversas universidades de Chile, y continúa buscando evidencia de esta alternativa para la materia oscura. En 2022 lo recuperamos para el país. Regresa a Argentina tras obtener por concurso la dirección del IATE, siendo actualmente director del instituto, profesor titular de la Universidad de Córdoba e investigador principal de CONICET. Cabe destacar que el doctor Padilla es uno de los impulsores de la integración de astrónomos argentinos como miembros con acceso a los datos del Observatorio Vera Rubin, telescopio que vio su primera luz esta semana y que llevará a cabo uno de los relevamientos internacionales más amplios del universo. En lugar de una contribución monetaria de nuestro país, literalmente imposible, la participación de investigadores argentinos se apoya en una contribución in-kind a través del desarrollo de módulos de software. Al mismo tiempo ha postulado y conseguido fondos de investigación, PICT, de programas raíces, etc., y ha administrado y postulado para fondos para el instituto. También ha logrado fortalecer grupos de otras áreas de investigación del instituto, promoviendo la obtención de fondos internacionales, destacándose la obtención de un nuevo proyecto Horizonte 2020 durante su gestión para el área solar. También se reintegra activamente en la comunidad científica argentina, organizando reuniones internacionales y participando en comités de CONICET, de la Asociación Argentina de Astronomía, entre otras iniciativas. Por último, en el aspecto cuantitativo, cabe mencionar que sus investigaciones fueron publicadas en 240 artículos internacionales. Voy a dar vuelta. Más de 300 en total, trabajos con más de 21.000 citas, un alto impacto dado el corto tiempo que lleva produciendo, y ha realizado más de 50 presentaciones en congreso y brindado unas 40 charlas invitadas o como panelista en encuentros nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera entre 2006 y 2020 estuvo a cargo del dictado de 40 cursos de grado y posgrado, no se lo puede discutir su acción docente, en Chile y en Córdoba. Y participó como director y codirector en 14 tesis doctorales, 9 tesis de magíster y 20 tesis de licenciatura. Por lo expuesto, es un gusto darle la bienvenida hoy al doctor Nelson Padilla a esta academia. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Gloria. Yo no sé dónde sacó, digamos, presentarme, pero para mí es hermoso esto, es un honor. Esta academia, digamos, tan antigua y con gente tan impresionante y tan simpática también. Así que estoy muy contento de estar acá. Porque justamente la charlita que les preparé es una charla que es medio divulgación y medio científica, ¿sí? Como para que sea amplia, digamos, para público variado. Y se trata justamente de una pregunta válida, ¿no? Sobre los componentes oscuros del universo, que son la materia y la energía oscura. Entonces, lo que vamos a ver son estos temas que están acá. Primero, ¿de dónde sale esta idea de que tiene que haber estos componentes oscuros que aún no sabemos qué son? Sin embargo, hay evidencia de ellos, ¿sí? Y salen de nuestra teoría actual de la gravedad, que es la relatividad general. Entonces vamos a ver cuáles son los éxitos y posibles fracasos, ¿no? de esta teoría. Después vamos a ver otras cosas, ¿no? Vamos a ver por qué se cree que hay materia y que no es un problema en la relatividad general, porque se cree que hay materia, digamos, exótica, por decirlo de alguna forma, y energía oscura. Vamos a ver cuáles son los candidatos y vamos a terminar también hablando de la energía oscura un poquito, ¿sí? Que son, digamos, las formas de acercarse a estos problemas bastante distintas en ambos casos, ¿no? Entonces arranquemos con la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general es simplemente una mejor teoría para la gravedad que la teoría de gravedad de Newton, ¿sí? Al introducir, digamos, toda la parte de matemática riemanniana y su interacción con la masa, se permite, por ejemplo, hacer explicaciones a fenómenos que la teoría de gravedad de Newton, de una fuerza, digamos así, remota, no alcanzaban a explicar, como la órbita de Mercurio.
explica también mejor o con precisión, por ejemplo, el corrimiento del rojo gravitacional. Uno lo puede plantear con Newton, pero da mal, ¿sí? Hace la predicción de lentes gravitacionales y ya nos metemos en el tiempo no tan pasado, ¿no? Las lentes gravitacionales recién pudieron ser vistas por primera vez en los 80 y ya con confianza con el telescopio espacial, por ejemplo, pero ya estamos hablando de fin del siglo XX y cuando nos vamos a ondas gravitacionales, la primera detección fue en el año 2015 y esas son predicciones que tenían 100 años sin testearse y que un montón de gente, un argentino, por ejemplo Mario Díaz, estuvo involucrado mucho en un laboratorio para detectar estas ondas, digamos, simplemente porque tenían que estar ahí y finalmente surgieron. O sea, es bastante impresionante eso. Así que eso está, ¿no? Esas predicciones están comprobadas, son predicciones muy fuertes, son fenómenos muy, muy impresionantes. Sin embargo, quedan un par de cosas que no encajan del todo bien, pero también son cosas que ocurren en escalas muchísimo más grandes, ¿no? La materia oscura corresponde a escalas por lo menos galácticas, ¿sí? Y la energía oscura, la expansión acelerada del universo, directamente a escalas que van mucho más allá, ¿sí? Es del universo, digamos, que en promedio directamente es el fondo, la estructura misma del universo la que tiene que presentar esto en principio, ¿no? O sea, uno lo pensaría así. Así que bueno, antes de arrancar, hacemos un repaso muy breve de la historia del universo. Este es un gráfico que me imagino que lo han visto en varias charlas de astronomía, en donde uno lo que hace es tratar de poner la historia o los hitos de la historia del universo en un gráfico que empieza con un Big Bang. Esto es un punto del universo. Eso ocurre en todos lados, en todo el espacio, sobre todo si el espacio es no finito. ¿Sí? Bueno, es un poco complicado eso, pero podría ser. ¿Sí? Luego viene una época de expansión muy rápida que es necesaria para poder explicar las observaciones que tenemos, que el universo es muy homogéneo, entre otras cosas. Incluso la existencia de las fluctuaciones que vemos hoy en día requieren de la existencia de esa época o algo parecido. ¿Sí? Luego viene una época en donde la densidad de energía del universo está dominada por partículas relativistas, radiación mayormente, ¿sí? O sea, el potencial gravitatorio está dominado por radiación en esa época. Luego ya empieza el dominio de la materia, pero todavía es muy denso y la radiación todavía está acoplada a los bariones, a básicamente los protones y los núcleos de helio que se forman muy temprano también. Hasta que llega un momento en que la tasa de interacción entre bariones y fotones baja por debajo de la del universo y por primera vez esos fotones son libres para viajar para siempre hasta que llegan a la Tierra y los observamos como la radiación de fondo. Este dibujito que está acá es un pedacito, digamos, de las observaciones de las fluctuaciones de temperatura que se ven en esta radiación que proviene, digamos, de justo ese momento en el que se liberan por primera vez los fotones, ¿no? Y bueno, y después se forman estructuras, digamos, crecen las estructuras, se forman las primeras estrellas y, digamos, está todo dominado por esta materia oscura en principio que está, digamos, debajo de la luminosidad de la parte visible, que son las estrellas de las galaxias. Y nosotros estamos ahí, acá en el presente, ¿no? Bueno, entonces, esta historia es importante para lo siguiente, porque ¿qué es la materia oscura? Bueno, Gloria mencionaba el observatorio Vera Rubin. La idea es que este observatorio debería ayudarnos a, digamos, entender mejor qué es esto. Ojalá saber qué es, ¿sí? Bueno, no sabemos si se va a lograr, pero bueno. Y lo que Vera Rubin hizo en sus papers, digamos, hace ya 40 años atrás, 50 años atrás, es mostrar que a pesar de que el perfil de densidad de estrellas cae de forma exponencial, la dinámica de los discos de galaxias muestra que la masa tiene un decaimiento mucho más lento, tiene un decaimiento como 1 sobre R cuadrado. Eso significa que la masa es proporcional a la distancia del centro de la galaxia. Entonces, digamos, a medida que ustedes se alejan del centro de las galaxias, lo que ocurre es que hay cada vez, digamos, más materia que no se ve respecto de estrellas. Y ahí uno puede pensar rápidamente que, bueno, es simplemente materia que no formó estrellas. Pero eso es muy difícil. Ustedes dejan
una nube de gas que de pronto se convierte en autogravitante, que entra en equilibrio hidrostático, que empieza a producir radiación, se enfría, se compacta y termina formando estrellas. O al menos, digamos, tiene una cierta temperatura y en alguno de los, digamos, algún observatorio que no esté en el óptico lo vamos a ver, con ALMA, por ejemplo, que ven el submilimétrico. Y sin embargo, no está, ¿sí? Así que tiene que ser otra cosa, ¿está bien? Y esta es una película que robé, digamos, de internet, que muestra qué es lo que pasa con una galaxia que tiene un disco muy lindo si de pronto esa materia oscura no está, que el cambio ocurre ahora. Y que efectivamente los discos no deberían ser tan prominentes. Los discos son los que tienen la menor densidad de materia bariónica, de estrellas y de gas comparado con los centros de las galaxias. Los centros podrían sobrevivir, pero no deberíamos tener esos discos tan prominentes y las galaxias, en todo caso, deberían ser mucho más compactas. Que veamos el disco de la galaxia, que vivamos en el disco de la galaxia, que Andrómeda se ve en el horizonte desde las montañas, si tenemos mucha suerte, ¿sí? Tan grande, eso les dice que hay materia oscura, ¿tá? Así que la pregunta que uno se hace inmediatamente es esta. A ver. ¿Por qué si uno sí la ve, eso dice que hay materia oscura? Y porque si no sería muy chiquitita y no la vería. O sea, si tienen mucha suerte y están en la cordillera un día que es perfecto, despejado, en la época del año adecuada, ¿sí? De noche, y miran hacia el horizonte, pero como en alguna dirección que ustedes saben que no debería estar la galaxia, la ven, y es una cosa enorme. O sea, si ustedes creen que la luna se ve grande en el horizonte, porque está en el horizonte, se la ve en el horizonte porque está en el hemisferio norte. Entonces es muy difícil verla desde el hemisferio sur, pero se puede, yo la vi. Y cuando uno ve esa nube, digamos, muy tenue, uno tiende a querer mirarla con la vista, y obviamente, digamos, no me acuerdo si son los conos o los bastoncillos, solamente lo vemos con las células que ven de noche, que no son las que tenemos en la parte central de la retina. Entonces hay que mirarla como de reojo, pero es muy impresionante y es muy grande. Si no hubiera materia oscura, sería mucho más pequeña, sería mucho más concentrada. Entonces, ya está. Bueno, no es la demostración, pero sería una consecuencia muy clara, muy inmediata. Eso pasaría. Bueno, entonces la pregunta que uno se hace es, si no son, a ver, no pueden ser bariones porque no están radiando en ninguna longitud de onda, ¿sí? Entonces tiene que ser otra cosa. Bueno, puede ser tranquilamente que, así como Newton no tenía la teoría de la gravedad correcta, la relatividad general tampoco lo es. ¿Sí? Podría ser. Pero, primero, no hay una teoría de gravedad que cumpla, digamos, con toda la belleza que tiene la relatividad general, que sea covariante, por ejemplo, que pueda ser metida dentro de teorías de campo, de cosas que sabemos que funcionan y que están desarrolladas de una forma así muy impresionante, ¿sí? Sino que además la teoría actual de partículas, que es el modelo estándar de física de partículas, tiene varias cosas que hacen que no sea una teoría, digamos, elegante, ¿sí? Tiene demasiados parámetros, tiene muchas cosas que están ahí molestando un poco. Entonces, una posibilidad es agarrar y modificar esa teoría de cierta forma, con supersimetría, por ejemplo, que predice que deberían existir partículas más masivas y que esas partículas deberían interactuar menos con otras partículas, ¿sí? Por ejemplo, con la radiación, ¿sí? El fotón no sería la partícula que medie la fuerza en el caso de estas partículas de supersimetría. Entonces, eso hace que uno diga, bueno, capaz que son esas las partículas que forman la materia oscura y que relatividad general no tenga un problema en escalas galácticas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, una pregunta entonces es, ¿desde cuándo sabemos que existe la materia oscura? La evidencia que tenemos, ¿qué nos dice de cuándo existe? Y voy a tirar la compu dentro de poco. Y sabemos que por lo menos existe desde el momento del desacople de materia bariónica y de la radiación, porque las fluctuaciones que se miden en la radiación de fondo de microondas, las pequeñas fluctuaciones de temperatura, muestran que el universo tiene una geometría plana, o muy cercana a ser plana, ¿sí?
Digamos, globalmente, por supuesto, la galaxia, el planeta curvan el espacio, bueno, o le agregan un aspecto curvado, ¿sí? Pero globalmente, en principio, es muy cercano a ser plano el espacio. Porque es muy fácil simplemente encontrando cuál es digamos, la escala en donde se da el primer máximo de las fluctuaciones en Fourier, ¿no? de las fluctuaciones de temperatura, que es esta pequeña ecuación que está ahí en el medio, que está predecida hace mucho tiempo. Uno puede encontrar básicamente cuánto es la densidad de energía de la curvatura, y corresponde a un espacio plano directamente. Y si no es plano, ustedes tienen 3 ejemplos abajo bastante exagerados, y eso, digamos, la diferencia de la forma de las fluctuaciones respecto de la de arriba es la que indica, digamos, al menos cualitativamente, que el universo es más plano que otra cosa. Entonces, bueno, desde antes de la radiación de fondo ya tiene que estar la materia oscura, así que, por ejemplo, si alguien pensara que... Bueno, sí, ves eso básicamente. Si fueran bariones también podrían serlo, ¿sí? Pero deben ser bariones que no enfrían por alguna causa extraña, ¿sí? Así que bueno, ¿qué candidatos hay? Como les decía, en esta extensión del modelo estándar de física de partículas hay varios candidatos que son en general, desde los neutrinos estériles, incluso los neutrinos clásicos, los medidos, por ejemplo, solares, en la época del desacople eran todavía radiación, así que esos no cuentan, ¿sí? Tienen que ser otro tipo de partículas. Y acá hay una lista bastante grande que todas son de extensiones del modelo estándar de física de partículas y tienen la característica de que durante la era de radiación, mucho antes del desacople de materia y radiación, ya se habían desacoplado de la radiación. O sea, estas partículas simplemente tienen una sección eficaz tal que se desacoplan muy rápidamente, requieren una densidad muy alta. Es todo un tema de tasas, ¿sí? La tasa de interacción para estas partículas de origen termal tiene que ser menor a la tasa de expansión del universo muy temprano. Porque si no, simplemente no explicamos las estructuras que vemos. Eso es otra evidencia de la existencia de la materia oscura que se ve en tiempos mucho más tardíos, ¿sí? Esto lo vemos acá, digamos, en el presente. Así que bueno, están estas partículas, están esas posibilidades. La razón por la que la comunidad ha estado muy interesada en comprobar si estas partículas son o no, tenemos el premio Nobel de Jim Peebles justamente de hacer la predicción del espectro de fluctuaciones para este tipo de partículas. Es que la sección eficaz de interacción que se espera para partículas de más o menos 100 gigaelectronvolt coincide casi a la perfección con la densidad, o sea, produce una densidad de masa no relativista temprana que coincide con la densidad de materia oscura que tenemos hoy. A eso le han llamado el milagro de las partículas WIMP. Entonces, eso ha sido, digamos, determinante. Se han hecho muchísimos laboratorios subterráneos para detectarlas, se han hecho muchísimos estudios de estructura en gran escala, se han hecho telescopios enteros y cosas para tratar de ver si esto es así. Pero el espacio de parámetros de estas partículas cada vez, digamos, se está explorando más y no aparecen directamente. Así que son muy buenos candidatos, pero no solamente por eso, sino que también, digamos, se convierten en masa o dejan de ser relativistas muy temprano, mucho antes del desacople de materia y radiación, ¿sí? Pero bueno, hay más candidatos, y de hecho hay candidatos clásicos, ¿sí? que en principio se habían dejado de lado, que son los agujeros negros. Los agujeros negros no dejan escapar casi nada de la luz, ¿sí? Producen gravedad, tienen masa, son parte de la teoría clásica de la gravedad. Obviamente no son agujeros negros estelares porque se forman muy tarde, cientos de millones de años después del Big Bang, cientos de millones de años después del desacople, así que no. Pero podrían ser agujeros negros primordiales, ¿sí? Que se formen poquito después de la inflación y que vengan dados por semillas de fluctuaciones producidas durante la inflación. Esas fluctuaciones, si son solamente del orden de una parte, digamos, del 10% de la media del universo, que suena poco, pero es un montón, si fueran de ese orden,
ya lo que ocurriría sería que esa fluctuación, al entrar en contacto causal, formaría espontáneamente un horizonte de eventos alrededor de sí misma. Entonces, eso, digamos, el horizonte de eventos, cuando el universo tiene 10 a la menos 26 segundos, es 10 a la menos 26 segundos luz, es muy pequeño. Entonces, podrían ser agujeros negros que sean de cualquier masa. El agujero negro de masa estelar tiene de la masa solar para arriba, hasta 10, que son quizás 30 masas solares. El agujero negro primordial puede tener desde la masa de Planck, 10 a la menos 5 gramos, hasta la masa del horizonte. Obviamente, no, algún rango de masas, y casi todos, están descartados, pero podrían ocurrir. ¿Sí? Casi no interactúan con fotones. ¿Sí? Por supuesto producen lentes gravitacionales, así se los buscó en los 2000. ¿Sí? Y producen radiación de Hawking. Muy bien. Y se forman justo después de inflación. Así que son buenos candidatos. Entonces, este gráfico que está acá justamente les muestra cuáles son los rangos de masa en el eje X, abajo en gramos y arriba en masas solares. ¿Cuál es la fracción que puede estar en agujeros negros primordiales de toda la materia oscura? Y fíjense que arranca en 10 a la menos 7. O sea, hay partes de este espacio de parámetro que es la masa del agujero negro primordial que realmente está muy restringido. Pero hay partes en donde esa fracción, si ustedes se fijan, la parte de arriba del eje Y llega casi hasta 1. Hay partes en las que podría ser el 50% o casi toda la materia oscura, en particular el rango de masa de asteroides. ¿Sí? Y nosotros, de hecho, después de hablar con Saulo Carneiro, que es un físico de Bahía, hicimos un paper en donde mostramos que podría haber reliquias de masa de Planck formados por choques de partículas cargadas eléctricamente, que también serían estables y que también podrían ser toda la materia oscura directamente. ¿Sí? Y bueno, esto es un gráfico de un paper de Bernard Carr, que es uno de los que viene estudiando este tipo de cosas desde los 70, básicamente. Y por supuesto, esto es asumiendo que toda la materia oscura está en agujeros negros de una sola masa, pero si pensamos que las fluctuaciones producidas por alguna variante de inflación tienen un cierto espectro, también uno espera que haya un espectro de masa. Y bueno, esto se relaja bastante si ustedes consideran un espectro de masa amplio para los agujeros negros primordiales. Y acá tengo un par de estudiantes que hicieron trabajo sobre esto también. Me hago un poco de propaganda ya que estamos. Así que bueno, ¿cuál de estos es el mejor candidato? Bueno, es muy difícil realmente decidir cuál es. No hay evidencia que existan los agujeros negros primordiales y no hay evidencia que existan estas partículas de materia oscura fría, por ejemplo, ¿no? Que serían muy interesantes. Pero bueno, solamente para poner un poco en contexto del día a día, un agujero negro con masa asteroide arriba tiene un radio de Schwarzschild de 10 a la menos 10 metros, o sea, es muy, muy pequeño. Uno de la masa de Planck es 10 a la menos 36, básicamente una longitud de Planck. ¿Sí? Y una partícula de supersimetría, de hecho sería bastante más grande, la longitud de Broglie de la partícula, 10 a la menos 26, es muy masiva. ¿Sí? Y lo interesante es que si toda la materia oscura estuviera en agujeros negros de masa asteroide, pasaría uno cada 10 años en la Tierra. Hay papers que hablan sobre el daño que podría producir a las personas esto, pero claro, siendo que pasa uno cada 10 años es casi, digamos, académico el ejercicio, porque digamos, pasa por la Tierra. Por una persona la tasa es muchísimo más baja. Un agujero de masa de Planck pasaría 2 por semana por nuestras manos, estaría bastante bueno. Y por supuesto las consecuencias serían mucho menores, porque son mucho menos masivos que uno de masa asteroide. Y una partícula de supersimetría pasa, digamos, 10 a la 12 por segundo por todos lados. O sea, estaríamos completamente cubiertos de esto. Así que bueno. La distancia entre los átomos del núcleo de la Tierra es de 0,1 nanómetros. Entonces estas partículas realmente pasan de largo completamente desapercibidas. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Materia oscura. Tenemos estos candidatos, sabemos que los candidatos son muy interesantes. Esos agujeros negros primordiales, digamos, no son un ejercicio que está dando cosas muy interesantes también. ¿Sí? ¿Cómo se detectan? Les contaba que se hacen estos experimentos en donde se mezcla agua con xenón, por ejemplo, en cavernas subterráneas que son minas abandonadas, y se ponen detectores durante años
esperando ver que una partícula de materia oscura interaccione con estos objetos. Si ustedes tienen una cantidad de masa suficiente de partículas que de alguna manera muy poco frecuente puedan interactuar con alguna de estas partículas, simplemente es una cuestión de integrar en el tiempo hasta ver eventos para saber realmente que está ahí, que están pasando estas partículas por acá, ¿no? Pero hasta ahora simplemente se hacen límites digamos, superiores a la tasa de interacción y no hay realmente una detección todavía, después de muchos años. También está la posibilidad de que, bueno, en lugar de integrar en el tiempo en lugares subterráneos muy oscuros, simplemente vayamos a lugares donde haya alta densidad de materia oscura, por ejemplo, cerca de los agujeros negros supermasivos centrales de las galaxias, por simplemente contracción adiabática también tiene que haber una concentración muy alta de materia oscura ahí, y se debería dar una aniquilación, una autoaniquilación de partículas de materia oscura. Pero el problema es que los centros de las galaxias son muy brillantes. Entonces, ahora, por ejemplo, hay experimentos que están tratando de hacer predicciones sobre qué va a salir de esto. Por ejemplo, el Simons Observatory, que casi viene a Argentina, pero no vino, tiene justamente predicciones para aniquilación de materia oscura en satélites de la Vía Láctea que tienen muy poca materia bariónica visible. Entonces ahí hay una posibilidad todavía para verlo. Y el caso de que fueran agujeros negros primordiales, bueno, hay un brillo, o sea, los agujeros negros primordiales son objetos termodinámicos, por lo tanto tienen una temperatura. Lo curioso es que tienen un calor específico negativo, mientras menor es la masa, mayor es la temperatura, o sea, mientras pierden masa van aumentando la temperatura. Y por supuesto, eso hace que los más pequeños sean los más visibles, ¿sí? Entonces, claro, y la pregunta es hasta dónde se evaporan. Muchos de los límites, eso de que la fracción máxima de materia oscura en agujeros negros sea muy, muy pequeña para agujeros negros pequeños, es porque sabemos que no vemos ese brillo que tienen estos agujeros negros. Así que bueno, ¿qué más producen estos agujeros negros? Un estudiante del IATE, el Pato Colazo, está haciendo unas simulaciones en donde muestra que uno espera que en cúmulos de galaxias el hecho de que existan agujeros negros primordiales produzcan que haya una mayor cantidad de satélites de baja masa, satélites solo de materia oscura, que puede ser mezcla de agujeros negros primordiales o solos o con materia oscura tradicional, ¿sí? Estuve en una charla que dio Peebles en medio de la pandemia, en donde él decía, justo después de sacar el premio Nobel, decía, miren, o sea, es muy poco probable que la materia oscura sea una sola cosa. Una posible causa de la falla de los experimentos en detectar la partícula de materia oscura es que solamente una fracción de la materia oscura esté en partículas de supersimetría. Que supersimetría esté, digamos, eventualmente se compruebe, podría incluso no dar con el total de la materia oscura, que pueda haber una mezcla de cosas, ¿sí? Así que bueno, Pato está mezclando cosas, ya que estamos, ¿sí? Y lo que encuentra es que, bueno, no les puedo, lo que encuentra es esto, o sea, materia oscura formada por partículas de supersimetría daría satélites de, digamos, muy, muy pequeños. Estos 10 a la 8, 10 a la 9 masas solares son invisibles prácticamente. Pero si tenemos un modelo de inflación que produce agujeros negros primordiales, tendríamos un factor 2 de aumento, y si esa inflación diera lugar a agujeros negros primordiales, porque podrían hacerlo también, tendríamos un factor 6 de aumento. Y esos halos oscuros lo que producen son, por ejemplo, no sé, glitches en lentes gravitacionales fuertes, o directamente cambian la abundancia de satélites oscuros que se esperan en cúmulos de galaxias. Entonces, esto es un proyecto que tenemos para hacer con Rubin, que nos contaba Gloria hace un ratito, ¿sí? Y bueno, estas son las simulaciones, ¿no? Esta es una simulación con materia oscura hecha por partículas de supersimetría, y esta es una simulación con agujeros negros primordiales a lo máximo que se los puede poner, ¿sí? En las simulaciones de Pato. Y voy a ir para atrás. No sé si alcanzan a ver, pero esto es más bien suave y esto es más bien grumoso. Porque bueno, los agujeros negros primordiales producen fluctuaciones desde muy temprano en la historia del universo, y por eso producen grumos pequeños con mayor abundancia que otros tipos de materia oscura, ¿sí? Así que bueno, muy bien.
volvamos. Relatividad general, éxitos de la relatividad general, rotación y existencia de materia oscura, no lo sabemos. Podría ser que esté bien en esas escalas. ¿Qué tal con la expansión acelerada del universo? Entonces, hay mucho trabajo en esto, muchísimo trabajo. Ahora, con otro de los grandes relevamientos de galaxias que se están haciendo, que es el Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, se está descubriendo que la energía oscura está haciendo algo bastante extraño, todavía está en discusión, ¿sí? Pero podría ser que esté aumentando, por ejemplo, la densidad de energía oscura hoy. Y de hecho, el trabajo de Diego García Lamas, que también mencionaba Gloria, lo está encontrando en otros observables. Está bastante interesante la cosa. Pero también podría no existir, ¿sí? O sea, no tenemos realmente evidencia que esté ahí. Entonces, en vez de tener esta torta en donde casi todo es energía oscura, un montón es materia oscura y muy poco es materia bariónica ordinaria, la cosa podría ser así, podría ser, digamos, que la energía oscura no existe, que sí sea un problema de la relatividad general y que tengamos 25% de energía en materia ordinaria y bueno, tendríamos todavía el problema de la materia oscura o no, si hubiera agujeros negros primordiales o si su supersimetría fuera correcta, sería maravilloso. Entonces, pero bueno, ¿cómo se hace esto? Lo que se hace es modificar la acción de relatividad general. De acá se sacan a partir de esto, se sacan las leyes de conservación. Se puede, por ejemplo, usar para fines prácticos, ¿sí? Y lo que se hace es modificar esta acción agregando una función que depende del escalar de Ricci. Como mínimo, hay muchísimas cosas que la gente ha hecho, pero esto es simulable y eso está bastante bueno. Entonces, esto, al igual, digamos, que el efecto de los agujeros negros primordiales que lo podemos ver en el universo actual con simulaciones, también podemos simular esto y hacer predicciones precisas para qué es lo que querríamos encontrar para este tipo de modelos. Entonces, bueno, hasta ahora no se encuentra, obviamente si no sería noticia, no se encuentra realmente que haya un modelo de modificado de relatividad general que explique mejor el universo observado que relatividad general con energía oscura, pero los trabajos están ahí, están haciendo este tipo de cosas. Así que bueno, nada, eso. Podría ser bastante menos oscuro el universo porque la materia oscura brilla poco, ¿sí? Y porque podría no haber energía oscura. Y para esto es muy importante el observatorio Vera Rubin, que tenemos la suerte increíble de que el IATE y varios investigadores de otros institutos estén participando en esto, ¿no? Y esto en realidad es muy importante la visión que tuvo el instituto de generar un equipo de personal de apoyo de CONICET que se haya dedicado a hacer desarrollo de software de forma muy específica, ¿sí? Han trabajado en desarrollo de software para digamos, surveys muy grandes, el BBB, por ejemplo, lo van a conocer las astrónomas, ¿sí? Y en particular ahora están desarrollando software nada menos que de la cámara principal del telescopio, en donde, digamos, básicamente esa cámara va a producir datos que van a usar 3.000 astrónomos de la colaboración más el resto del planeta. O sea, es muy impresionante, hasta ahora está saliendo muy bien, es un montón de esfuerzo, sobre todo de Dante Paz, que está dirigiendo el equipo, y de los chicos que están haciendo todo el trabajo del desarrollo allá. Y o sea, la gente que está involucrada, no hemos completado el uso de los 60 PIs porque es demasiado, pero tenemos bastante gente involucrada en el instituto, y fuera del instituto somos un grupo como de 100 y algo personas, más o menos, que estamos trabajando en esto. Así que bueno, esto es muy lindo, es muy impresionante. Por la primera luz salieron las noticias de CCT Córdoba, entre otros lugares. Y bueno, nada, los dejo con un mini resumen, pero creo que no hace falta, no sé cuánto tiempo estuve hablando, así que por ahí mejor lo dejamos acá y muchas gracias.